el que se bautiza podría decirle: «Hey, Satanás, ven, llama todas tus fuerzas y trae todo tu poder. Entremos juntos al agua del bautismo. Yo entro para atravesarlas, pero tú para quedarte sepultado allí». Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Los hijos de Israel tenían dos problemas graves: el juicio de Dios y la tiranía de Faraón. La Pascua podía salvarlos del juicio de Dios. Sin embargo, esta no era eficaz para rescatarlos de la usurpación de los egipcios. Para ser salvos de la tiranía de Faraón, los hijos de Israel necesitaban salir en el Éxodo y cruzar el Mar Rojo. Sin cruzarlo, no habría ninguna línea de separación. Pues bien, estamos muy contentos de que hoy le podemos traer porciones de los mensajes del Estudio Vida de Éxodo, que fueron dados en 1979. Y de nuevo con nosotros está Guido Olivares. Saludos, Guido. Bienvenido al programa. Estoy muy agradecido de estar aquí. Guido, el mensaje de hoy se titula Israel cruza el Mar Rojo. Tocaremos un pasaje muy conocido, y es cuando los hijos de Israel pasan por las aguas del Mar Rojo que fueron partidas. Este paso del Mar Rojo lo veremos desde un ángulo muy acertado, que pienso le ha de ayudar a muchos de nuestros radioyentes. El apóstol Pablo se refiere en 1 Corintios a esta historia del Antiguo Testamento. Por ello, quisiera leer 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice así: «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos, para con Moisés, fueron bautizados en la nube y el mar». ¿A qué se refieren estos versículos, Guido? Estos versículos son preciosos, porque en verdad abren el significado de la historia del Antiguo Testamento que tenemos ante nosotros hoy para aplicarla. Pablo establece en 1 Corintios 10 que el cruzar el Mar Rojo es un cuadro de nuestro bautismo. El bautismo es un gran paso en la experiencia cristiana. Temo que muchos fueron bautizados en un ritual y que ese bautismo no fue una experiencia real del agua que salva y separa. Espero que hoy veamos algo de lo que significa el cruce de Israel por el Mar Rojo. Estoy muy de acuerdo con usted. Queremos entrar en el significado completo y la realidad de este. Y como usted dijo, experimentar el agua que salva y separa. Bueno, comencemos la primera porción del estudio Vida de Éxodo de hoy. Adelante con Witness Lee. La salvación completa que Dios efectúa incluye tres secciones: la Pascua, el Éxodo o la salida de Egipto, y finalmente el cruce del Mar Rojo. En los mensajes anteriores hemos visto que la Pascua era necesaria para que los hijos de Israel fueran salvos del juicio de Dios, debido a que en ese tiempo ellos estaban en Egipto y eran como los egipcios. Ellos también eran pecaminosos y adoraban ídolos. Ya que ellos eran pecadores, estaban bajo el juicio justo de Dios y por eso necesitaban la Pascua. Pero en ese tiempo, los hijos de Israel
no solo estaban bajo el juicio de Dios, sino que también estaban bajo la tiranía del faraón. Así que tenían al menos dos problemas. Uno, estaban bajo el juicio de Dios. Y dos, estaban bajo la esclavitud de los egipcios. La Pascua fue suficiente para salvarlos del juicio de Dios, pero eso no los pudo salvar de la usurpación de los egipcios. Ahora, para ser liberados de la tiranía de los egipcios, ellos necesitaban salir, esto es, emprender su éxodo, salir de Egipto, y también necesitaban cruzar el Mar Rojo. No solamente necesitaban salir de Egipto, sino que también necesitaban cruzar la línea de separación del Mar Rojo, de manera que después de haberla cruzado, nunca más pudiesen regresar. Así que necesitamos gastar un tiempo para ver este cuadro. En 1 Corintios 10, Pablo nos dice claramente que el cruzar el Mar Rojo fue una figura del bautismo. Todos los hijos de Israel fueron bautizados allí, en la nube y en el agua. Su bautismo fue en la nube y en el agua. Si usted lee el Nuevo Testamento, ciertamente va a obtener la interpretación. Sin duda, la nube representa al Espíritu y el agua representa la muerte de Cristo. Cuando nosotros fuimos bautizados primero en el Espíritu. Y como dice 1 Corintios 12:13, en un solo Espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. En el Espíritu equivale en la nube. Y Romanos 6:3 dice que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. El agua del Mar Rojo representa el agua del bautismo, el agua que termina con todo, el agua del sepulcro, la cual es la muerte de Cristo. Al bautizarnos, el Espíritu y la muerte de Cristo deben ser uno. Hemos sido bautizados en el Espíritu y en el agua. Los israelitas también, en 1 Corintios 10:2, dice que fueron bautizados para con Moisés. Reina Valera usa en Moisés, quien es un tipo de Cristo. En realidad, el ser bautizados para con Moisés quiere decir que fueron bautizados en Cristo. Fueron puestos dentro de Cristo. Nosotros no hemos sido bautizados en ninguna denominación, en ningún rito, ni en ninguna fe o creencia o doctrina, sino que todos hemos sido bautizados en un líder viviente, quien es nuestra cabeza, Cristo. Guido, después de 400 años de cautiverio en Egipto, los hijos de Israel estaban plenamente identificados e involucrados con el mundo maligno, corrupto y condenado. Ellos se enfrentaron a esto en Egipto. ¿Y de qué manera lo solucionó Dios? Bueno, Dios iba a juzgar a Egipto con la muerte de los primogénitos, y la Pascua proveyó para que los israelitas fueran redimidos. La sangre del Cordero Pascual es un cuadro de Cristo, quien murió por nuestros pecados, y cuando confesamos nuestros pecados y aplicamos su sangre, recibimos el perdón de nuestros pecados. Esto resuelve el problema del juicio que Dios ejecutaría sobre Egipto. Pero todavía queda el otro problema, que es la tiranía de Faraón. En otras palabras, Faraón persiguió a Israel para subyugarlos bajo la esclavitud de Egipto, que representa la usurpación bajo el mundo. Faraón representa a Satanás y Egipto representa al mundo. Satanás hará todo lo posible para retener al pueblo redimido de Dios con el objetivo de que permanezcan bajo su influencia. Guido, el cruce del Mar Rojo fue un gran tipo del bautismo, tal y como lo vimos en 1 Corintios 10. Cuando leemos estos versículos, ¿qué significa que ellos fueron bautizados para con Moisés? ¿Y cómo está esto relacionado con nuestro bautismo?
Los hijos de Israel siguieron a Moisés fuera de Egipto cuando el Señor abrió el camino para que salieran y siguieron a Moisés como su líder, pero no de una manera completa, hasta que cruzaron el Mar Rojo. Al cruzarlo, pasaron por medio de las aguas que habían sido divididas, amontonadas y cuajadas. Esto era una verdadera evidencia de que Dios estaba con este hombre Moisés. Así que fueron bautizados para con Moisés y aceptaron el liderazgo de Moisés. El pueblo no solo temía a Jehová, sino que también creyeron a Jehová y creyeron en Moisés, su siervo. Moisés tipifica y representa a Cristo. Por tanto, al ser bautizados para con Moisés, en realidad los hijos de Israel fueron bautizados en Cristo. Cristo es el verdadero líder y no Moisés. Al ser bautizados, fuimos bautizados en Cristo. No hemos sido bautizados en alguna denominación, doctrina, práctica ni creencia, sino en Cristo, quien es nuestro líder y nuestra cabeza. Nuestro bautismo es un acto muy definido. Al ser sumergidos en el agua, espiritualmente hablando, realmente somos bautizados en el Espíritu y somos bautizados en Cristo. O sea, en la persona de Cristo. Cristo nos guía a través de todo el camino para cumplir el propósito eterno de Dios. Amén. Pues bien, en esta próxima sesión veremos lo que sucedió entre Moisés junto con los hijos de Israel y el ejército tirano de Faraón que los perseguía. A fin de introducir la sección que sigue, leamos los versículos 27 y 28 del capítulo 14 de Éxodo. Dice así la Escritura: Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Volvamos al estudio vida de hoy. Cuando Faraón y su ejército perseguían a Israel, el Señor quitó las ruedas de sus carrozas y ya no pudieron avanzar. Y los egipcios se confundieron. Así que luego, después de que todos los hijos de Israel pasaron a través del Mar Rojo, Dios mandó al mar y a las aguas que volvieran a su lugar, a su corriente, lo que causó que todos los egipcios se ahogasen allí. Y así Él acabó con ellos. Y esto significa que en nuestro bautismo se le da fin a Satanás, a su mundo, a su poder, su tiranía y su usurpación. Cuando bautizamos a alguien, necesitamos decirles que al entrar al agua, el que se bautiza podría decirle: «Hey, Satanás, ven, llama todas tus fuerzas y trae todo tu poder. Entremos juntos al agua del bautismo. Yo entro para atravesarlas, pero tú para quedarte sepultado allí». Qué bueno, ¿verdad? Si en este cuadro, con solamente la palabra del Nuevo Testamento, no nos impresionaría mucho. La Biblia dice que somos salvos por medio del agua. Noé y su familia, 8 almas fueron llevadas a salvo por agua. Esto está en 1 de Pedro 3:20. Y por medio del agua, los hijos de Israel fueron rescatados de Egipto y de su esclavitud. Es decir, que fueron rescatados del mundo y de su usurpación. Además, los israelitas fueron salvos al ser llevados al desierto de separación, es decir, a una esfera nueva que sirve para cumplir el propósito de Dios. Esto está en Éxodo 3:18. No se olviden que en el desierto el pueblo edificó el tabernáculo como morada de Dios con el fin
de cumplir el propósito de Dios. ¿Ven esto? Las aguas separaron a los israelitas de Egipto y los trajeron a una esfera nueva donde no había esclavitud ni cautiverio. Solo había la plena libertad para cumplir el propósito de Dios. Y este es edificar el tabernáculo como la morada de Dios en la tierra. Esto es muy significativo. No hay duda, Guido, que este cuadro en Éxodo, con respecto al cruce del Mar Rojo, es verdaderamente maravilloso. Sin embargo, me gustaría que usted nos dijera cuál es el significado aquí de que Faraón y el ejército egipcio se ahogaran. Este cuadro nos muestra lo que ocurre también en nuestra situación. Después de recibir a Cristo, lo disfrutamos como nuestro Cordero Pascual. Somos perdonados, somos lavados y pensamos que el enemigo nos va a dejar en paz. Pero en realidad no es así. Faraón no dejó a los hijos de Israel ir en paz, sino que los persiguió. El versículo dice: y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Después de que los hijos de Israel habían cruzado el Mar Rojo, los egipcios trataron de cruzar y se ahogaron. Esto indica que cuando somos bautizados en las aguas, le damos fin a Satanás y a todas sus fuerzas, así como se ahogaron los ejércitos de Faraón y fueron destruidos. Israel fue liberado de su tiranía y del juicio de Dios. Ahora nosotros podemos aplicar lo que este cuadro nos muestra cuando el enemigo viene con sus atracciones del mundo para usurpar nuestro tiempo y nuestro corazón. Necesitamos darnos cuenta de lo que ocurre, afirmar y declararle los hechos de que en nuestro bautismo le dimos fin a Satanás y a sus ejércitos. Sí, así es. Aunque experimentamos un bautismo maravilloso, todavía el mundo permanece en nosotros. Conozco la historia de una hermana joven que recientemente vino al Señor y que tenía un pasado horrible, lleno de tragedias. Cuando fue bautizada, fue llena de un gozo que nunca había experimentado, porque se dio cuenta de que estaba dejando en realidad todo su pasado bajo las aguas. Para ella era un regocijo verdadero y una experiencia maravillosa. Antes de pasar a nuestra próxima sección del mensaje, tengo que preguntarle algo brevemente. Sabemos que al cruzar el Mar Rojo, Israel fue salvo de la tiranía de Faraón. Pero Winnesley dijo en esta porción que también fueron salvos a una nueva esfera. Brevemente, ¿nos podría usted decir qué es esta nueva esfera? Cuando los hijos de Israel salieron fuera de Egipto y atravesaron el Mar Rojo, ellos entraron al desierto, a otra esfera que podríamos llamar la esfera de separación, una esfera que sirve para cumplir el propósito de Dios, ya que en el desierto el pueblo edificó el tabernáculo como morada de Dios. Dios guió a su pueblo a que fuesen bautizados en la nube y en el mar. Esto significa que fueron bautizados en el Espíritu y también en la muerte de Cristo. De esta manera fueron guiados por el Espíritu para llevar a cabo el propósito de Dios. Muchas gracias. Ahora veremos cómo los israelitas se regocijaron cantando después de su bautismo en el Mar Rojo. Regresemos a Winnesley. Right after the crossing of the Red Sea, Inmediatamente después de cruzar el Mar Rojo, you have chapter 15. en el capítulo 15, You have a song here. tenemos un cántico. Y no hay duda que este cántico fue compuesto por Moisés. En Apocalipsis 15, este cántico se le llama el Cántico de Moisés y contiene alabanzas a Dios por su salvación y por su victoria. La salvación fue para el pueblo de Dios y la victoria fue sobre el enemigo de Dios. En este canto de Moisés, que comprende 6 versículos, desde el 13 al 18, dice:
condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Moisés usó el verbo en tiempo perfecto. Lo llevaste. Es decir, que ya lo había hecho. Al leer el cántico de Moisés, podemos ver que este hombre, Moisés, se dio cuenta de que la meta de la salvación era la habitación de Dios. La salvación que Dios efectúa tiene como meta su morada. Aunque Moisés no entró a la buena tierra, ni vio la edificación del templo, gracias al Señor que él sí estaba edificando allí el tabernáculo. Y él vio esto. El tabernáculo fue establecido, erigido y edificado bajo su dirección. Así que su meta es su morada. De la misma manera que el bautismo nos lleva a la vida de iglesia, el bautismo salva a las personas sacándolas del mundo y los lleva a una nueva esfera para que se cumpla el propósito de Dios, que es la edificación de su morada. Y su propósito se cumple primero con el tabernáculo y finalmente con el templo. Ambos, el tabernáculo y el templo, fueron la morada de Dios en esta tierra. Antes de ese tiempo, la morada de Dios nunca estuvo en la tierra. Dios no obtuvo lugar en la tierra para erigir su morada hasta que sacó a sus redimidos, un pueblo que había sido redimido, que había pasado a través del Mar Rojo y que entró a una esfera de separación donde tenían la libertad completa. Entonces, Dios empezó a tener una morada en la tierra. Esta es la meta de Dios. Con razón que la Biblia llama a Moisés hombre de Dios, porque Moisés conoció el corazón de Dios. Moisés conoció la voluntad de Dios y la meta de Dios. La meta que Dios tiene no era solamente salvar a su pueblo de la tiranía de Egipto, sino que su meta era obtener un pueblo en la tierra para que su morada fuese edificada, la cual Moisés describió en tres formas: la habitación de Dios, la morada de Dios y el santuario. La iglesia hoy en día es el lugar donde está la morada de Dios y también es el santuario de Dios. Guido, hemos visto que en Éxodo 15 los hijos de Israel cantaron el cántico de Moisés después de haber pasado por la experiencia del bautismo en el Mar Rojo. ¿Qué tal si nos dice cuáles son los puntos principales que se cubren en este cántico maravilloso y qué podemos ver con respecto a la meta de la salvación de Dios? Bueno, sé que este es un cántico maravilloso que probablemente fue escrito por Moisés y que fue cantado por todo el pueblo a la orilla del Mar Rojo. Ante todo, ellos alabaron a Dios por la salvación que les dio y por la victoria de Dios. La salvación, por supuesto, fue lo que experimentó el pueblo de Dios, y la victoria fue sobre el enemigo de Dios. Es algo maravilloso por lo cual debemos cantar. Una vez que usted viene a Cristo y experimenta esta separación del mundo y de todas las tentaciones de Satanás, se da cuenta de que hay mucho por lo cual tenemos que cantar. Pero este cántico también incluye el hecho de que los hijos de Israel cruzaron el desierto y derrotaron a todos los enemigos. Por tanto, incluye mucha profecía de lo que sucedería. Habla de que los enemigos estaban atemorizados, adoloridos, asombrados y también temblorosos, y que todos los habitantes de esa tierra serían despojados cuando los hijos de Israel entraran a la buena tierra. Aunque se cantó después de cruzar el Mar Rojo, lo que menciona continúa con el propósito que Dios tenía para su pueblo por los años siguientes, lo cual es que ellos edificarían la morada de Dios, y el himno termina con el hecho de que ellos serían plantados en el monte de la heredad de Dios. Es decir, serían un organismo que crecería en lo alto del monte Sión. Así que el deseo y el propósito de Dios en todo esto es obtener un pueblo que sea su morada en la tierra. Amén. Este cántico de Moisés es maravilloso. Muchísimas gracias, Guido,
por haber estado hoy con nosotros y esperamos que regrese pronto. Muchísimas gracias. Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. Él presentó una perspectiva equilibrada en cuanto a cómo estudiar la Biblia, que además de proporcionar delineamientos prácticos para descubrir las riquezas contenidas en la palabra de Dios, dedica su atención a enseñar que quienes estudian la Biblia deben ser personas rectas delante del Señor, pues solo entonces podrán recibir luz y revelación de las Santas Escrituras. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Watchman Nee en este libro, Cómo estudiar la Biblia, presenta estos aspectos increíblemente preciosos de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Así que el propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Esperamos que este libro, Cómo estudiar la Biblia, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras. Acuérdese, el título de este libro es Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.